Estábamos al comienzo del programa, como hacemos todos los sábados, comparando las realidades que la actualidad nos entrega semana a semana. Y en ese compendio, a mí se me ocurrió, porque está todo como bastante revuelto, qué mejor que hablar con un politólogo. Le estoy poniendo como un poco de presión, ¿no?, al asunto, pero no es la idea. Pero un politólogo tiene la posibilidad de mirar ciertos movimientos sociales y lo que sucede con la política y la sociedad argentina desde un lugar un poco más alejado y no tan apasionado. Hay como un trabajo de desapasionamiento intelectual que el periodismo o el periodista también lo tendría que llevar adelante. Pensando esto, entre semanas se me ocurrió comunicarme con el politólogo Facundo Cruz, que habló con nosotros hace un tiempo atrás, porque habíamos hablado en ese momento sobre coaliciones de gobierno y él escribió y compiló un libro que se llama Socios pero no tanto, y hace poco sacó otro libro que se llama Después del terremoto y que es digital, que lo pueden bajar y es de manera gratuita. Vamos a hablar un poco sobre eso también con Facundo. Él es consultor, es investigador y es profesor universitario en la UBA y en la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Qué tal, Facundo? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por la amable presentación. Bueno, es que sos un argentino que trabaja y en eso estamos. Es cierto, es cierto. Yo soy de la idea, Facundo, que vamos a hacer un poco de futurología, porque la verdad que si no se pone picante este sábado. Claro, sí, si no, no es sábado, no sé. Y, Si no es futurología, no es sábado. y voy a poner un poco el cuerpo, pero yo creo que Macri rompe y se iría con sectores parecidos a Milei. ¿Por qué creo esto? No es alegremente lo que te estoy diciendo. Yo creo que salvo que él pueda sostener y apaciguar su ego, él va a ir hasta última instancia por una candidatura presidencial nuevamente. Si la ve muy mal, capaz se baje, pero cuando vea que no puede ganarle ni a Patricia Bullrich ni a Horacio Rodríguez Larreta. Yo veo que eso está cada vez más para el lado de Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich tiene una expertise, tiene años de política, de militancia, territorio. A Horacio Rodríguez, ahora te voy a hacer escuchar un audio de Patricia Bullrich en un ratito, pero para mí le está ganando en esas cuestiones de armado a Horacio Rodríguez Larreta, que bueno, está bien, tiene la caja de la ciudad, tiene gestión, pero Patricia Bullrich tiene experiencia. De todo esto, porque puede ser que nos equivoquemos, que Macri no rompa, que se quede con Milei, ¿qué te parece lo que yo te estaba comentando y cómo la ves vos? Bien. Bueno, la foto que estás contando es algo que a futuro bien puede suceder, como están las mismas chances de que no suceda nada y se quede todo tal cual está. La situación hoy es el adelantamiento de la campaña, ya estamos en campaña, ya prendieron los motores, ya están dando vueltas a la pista, se arrancó todo, hizo que hoy tengamos una situación de imprevisibilidad respecto del resultado. A todas las elecciones siempre pasa eso, ¿no? Tenemos certidumbre sobre el proceso de las elecciones porque sabemos cómo se hacen y que son legítimas, pero tenemos incertidumbre sobre el resultado. Ahora, las elecciones, antes de que arranquen, sabemos si hay alguno que tiene más chances de ganar y otro menos, entonces más o menos tenemos una idea de cómo puede llegar a andar. Hoy el día es de incertidumbre total, a esto se suma que ya arrancó la campaña, y esta situación de incertidumbre hace que los movimientos tácticos, que uno generalmente es lo que es más fácil de prever, le refuercen más a esta incertidumbre electoral en la que estamos viviendo, porque podemos tener un escenario, un juego de tres, Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los Libertarios. Podemos tener un juego de cuatro con el Frente de Todos o Juntos por el Cambio rompiéndose. Podemos tener un juego de cinco con los dos rompiéndose. Podemos tener un juego de seis. Podemos tener un montón de juegos posibles. Sí. Con lo cual esto puede ser algo tan parecido al 2019 o tan parecido al 2003. Y en el medio también puede haber situaciones similares. Entonces eso hace que lo que acabas de contar como una posibilidad pueda convertirse inevitablemente como una realidad. A mí no me termina... Hay una frase que dijo Lucas Romero en televisión hace unos meses que a mí me gustó mucho,
que es que Juntos por el Cambio tenía que matar a Mauricio Macri, no en el sentido real, no en el sentido metafórico del liderazgo que ejerce él en Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, hacerlo jarrón, como dicen los españoles. Claro, exactamente. Entonces, Juntos por el Cambio me da la sensación que había empezado ese proceso de matarlo y él medio que no le gustó, no se sintió muy cómodo, porque es lo que le ocurre a todos los espacios políticos, se consolidan, se institucionalizan, otra palabra muy utilizada también, cuando trascienden a su líder. Y eso en parte es matar al líder, es decir, bueno, este espacio va a seguir, va a tener una renovación de liderazgo, va a haber otros liderazgos u otro liderazgo, y el liderazgo anterior va a ser un jugador más de la mesa. Mauricio Macri se nota que no se siente muy cómodo con ese juego en la política, viste, considerando que él fue el líder indiscutido de un partido, después de una coalición, y en un momento todo ese proceso de crecimiento que comienza en 2003 y se consuma en 2019 después de perder, ya le tiene que dar un paso al costado, y no lo noto cómodo con eso. Eso puede ser causa de dos cuestiones que son contrapuestas. O bien quiere jugar porque no tiene ganas de que lo maten, o bien lo está haciendo simplemente para contener votos que en el 2019 ya fueron merma por derecha de Juntos por el Cambio, porque hoy Milei mide, pero hay que pensar que Juntos por el Cambio perdió votos en 2019 a manos de Espert, un liberalismo, o sea, una derecha más liberal, y a manos de Gómez Centurión, una derecha más nacionalista, que esos fueron votos que en 2015 se fueron a Juntos por el Cambio, pero que tuvieron oferta electoral en 2019 y en vez de quedarse Juntos por el Cambio se fueron por las otras opciones. Entonces puede ser cualquiera de las dos opciones, o no tiene ganas de que lo maten, o es un juego discursivo para evitar que esos votos se sigan filtrando y yendo a otras opciones, en este caso Milei. Faltaría la respuesta de la última parte de esta pregunta introductoria, y para eso quiero que escuches algo que dijo entre semana en La Nación Más, Patricia Bullrich, y me parece que es la clave. Yo lo pasé hace un ratito al comienzo del programa, cuando estaba estructurando un poco la semana política, y me parece que este es el salto de calidad dentro de su electorado, y me parece que encontró el norte, como aquel discurso de Alberto Fernández en La Matanza, que también para mí fue muy importante, cuando dijo, bueno, entre los bancos y los jubilados me quedo con los jubilados. Bueno, esa arenga muy compenetrada de Alberto en los últimos meses de campaña a fines del 2019. Bueno, me parece que acá encuentra algún discurso con el cual va a batallar Patricia Bullrich. Escuchalo y después analizamos qué te parece esto. Dale, perfecto. Bueno, a ver, si vos querés negociar con el 70% de la dirigencia argentina hoy en estas condiciones, ¿no es el cambio? Te traban todo. O sea, vos no... Es que yo se lo discuto, yo se lo digo. A ver, Horacio, ¿con quién vas a ir a negociar? Ahora ha achicado, ahora dice, con el kirchnerismo no, con Massa no. Bueno, está mucho mejor. Pero sí, en con ese el peronismo. sentido. Si él sumara al peronismo, ¿a vos no te gusta eso? No, porque si nosotros queremos solucionar los problemas que el populismo generó en la Argentina, tenemos que generarlos con una fuerza que no sea populista. Porque si no, digamos, las culturas dominantes de la política, y Johnny, que es cientista política, lo sabe, las culturas dominantes se chupan a las culturas que no son dominantes. Digamos, ¿cuál es la cultura dominante de la Argentina? El populismo. ¿Cómo haces vos para romper, abrir ahí un surco sin en esa cultura? No, tenés que generar rienda corta, tirar muy fuerte para que el que tengan que hacer el cambio les guste o no les guste, y tenés que no dejar que reconstruyan un poder que después se te viene encima. Ahora, lo que yo digo es fuerte, sí, es fuerte. Sí. La reta no lo dice esto, Facundo, y ahí es donde me parece que está el plus, ¿no? Sí. Ahí se nota claramente que hay dos posturas distintas Juntos por el Cambio, que ya está empezando a acomodar a los actores. Veo no solo a la reta, sino también a la UCR, sorpresivamente también a la coalición cívica, en un espacio más de, bueno, acá estamos en una situación de crisis hace ya varios años, no hay una asunción de responsabilidad de haber sido parte de esa crisis, pero hay una crisis y de esa crisis se sale dialogando, y de la postura contraria, interna también en Juntos por el Cambio, es de esta crisis no se sale dialogando, se sale rompiendo y golpeando la mesa. Sí, aparte esto de con 50 más 1 o con 40 con diferencia de 10, yo eso lo veo muy difícil, pero ponele, con 50 más 1,
¿para qué quiero el 70? Le dice Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta. Le dice, eso es un camino que yo lo veo inviable porque hasta que llego al 70 se me pasa la vida. Yo con el 51% y con saber que es contra el populismo, ahí hago un nido muy fuerte dentro de mi electorado y esa direccionalidad es lo que yo veo que Patricia Bullrich no tiene ningún tipo de esparpajo y a su vez hace que se diferencie de lo que es hoy la figura de Mauricio Macri, que le pega a Irigoyen, y de Horacio Rodríguez Larreta, que está en un ni, y que me quieren sacar la E. O sea... Exactamente, sí, hay ahí claramente, además, hay una simpleza muy reduccionista en asumir que una postura o una cultura política es populista, ahí está hablando directamente del peronismo. Lo que pasa es que la traducción a populismo genera esta simpleza que además conecta mucho con las discusiones que hay en América Latina, digo, discursos de Bolsonaro, discursos de la hija de Fujimori, el discurso de Kast, el discurso de esta derecha que ha ido creciendo en América Latina, asumió al populismo como el enemigo político. Ellos al mismo tiempo también se generan posturas populistas. Digo, la idea del populismo no es una cultura, no es una ideología. El populismo es un estilo de ejercicio del poder que implica un liderazgo que es directo en su conexión con las masas y no está mediada por organizaciones políticas. Y en todo caso hay una construcción política que es personalista, una organización partidaria que es personalista o una coalición que es muy personalista. Entonces, asumir que el enfrentamiento es entre populismo y república, es asumir, es plantear que hay una discusión ideológica cuando en realidad hay discusión de dos estilos distintos de ejercicio del gobierno. Ahora, si vos te vas a parar enfrente del populismo y vas a decir, no tenemos que hacerlo con el 70, tenemos que hacerlo con el 51%, eso al mismo tiempo también es una postura populista, porque la postura populista del ejercicio de gobierno populista no implica un ejercicio consensual del poder, sino un ejercicio más directo, más decisionista del poder y que no busca ver quién me puede acompañar y que estas políticas tengan amplio consenso de otros espacios, aunque sean rivales. Jugar a la república, en realidad, implica sentarse, consensuar, acordar, y aunque vos tengas diferencias ideológicas, tratar de buscar políticas que encuentren un amplio apoyo. Por ejemplo, más allá de todas las dificultades que está teniendo el Frente de Todos y para gobernar, el intento de enviar el acuerdo con el FMI al Congreso para que haya un acuerdo multipartidario amplio que lo apoye, buscó ese consenso. Tranquilamente Alberto Fernández lo que podría haber dicho fue, aplicamos el programa por decreto, sale por decreto, chau, fin de la discusión. Sí. Eso hubiera sido una postura más populista de ejercicio del poder, pero no, buscó el consenso. Después, obviamente, se generaron tensiones internas en el Frente de Todos, terminó acompañándose más apoyado en la oposición, pero buscó ese consenso. Entonces, ahí es donde yo digo que esto es una simpleza muy reduccionista que al mismo tiempo confunde y genera en el electorado el convencimiento de que en realidad acá estamos de vuelta en una discusión populismo-república. Esa es una discusión que, como te decía, se ha extendido en toda la región, hay muchos actores que lo están tomando y se plantea al electorado como en realidad la solución a los problemas. Yo tiendo a creer que el contexto en el que estamos hoy requiere de consensos mucho más amplios. Un ejemplo testigo es la discusión de boleta única en estos días. Sí. Que una reforma política salga por 3 votos habla de que claramente no hay un consenso para hacerlo, pero el empuje de esa medida, de ese proyecto a como dé lugar, muestra que en realidad lo que se quiere hacer no es modificar o mejorar el sistema electoral. Sí, ganarle al otro. Exactamente, sino simplemente ganar a tu rival. Porque al populismo le sumamos esto, es esta idea del 50+1, es la idea del amigo-enemigo con la política. Claro. Yo soy amigo, tengo mis amigos, enfrente están mis enemigos, no tengo que buscar más amigos. Te llevo a la otra coalición que es el Frente de Todos, y yo estaba pensando estos días también y diciendo, bueno, tal vez una salida... No creo esto que te voy a decir, pero es lo que me gustaría, ¿no? Tal vez sería que Cristina se bajase, que Alberto reconociese que ha sido un presidente que ha hecho cosas buenas, cosas más o menos, que intentó no hacer las cosas mal, pero que fue transicional su paso por el Ejecutivo, y también se bajase, y ninguno de los dos tuviese aspiraciones por la reelección en el caso de Alberto, por el caso de volver a la presidencia de Cristina Fernández, y que dijesen, bueno, en una lógica de internas, Guado de Pedro, Massa, pero ahora también aparece Scioli. Entonces, cuando me pongo a pensar,
digo, bueno, pero tienen el mismo despipiole que tiene Juntos por el Cambio también, porque están dilatando la institucionalización del espacio. Y además de eso, Massa no está contento con que Scioli vuelva de Brasil con Sol. Y a su vez, Cristina, lo que decías recién, la política más importante del Frente de Todos en este tiempo para Alberto Fernández desde el Ejecutivo fue un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Máximo se baja ante esa política y le quita el apoyo por parte de los diputados que son parte del kirchnerismo dentro del Frente de Todos. Como que también ahí están todos en una carrera en donde ninguno piensa que por otro lado, y esto es lo que a mí en algún punto no me agrada, porque veo que Patricia Bullrich va con el turbo y va a fondo. Entonces, aquellos periodistas que pensamos que las sociedades son mejores con gobiernos de tinte nacional y popular, socialdemócratas, progresistas, amplios, con posibilidad de darle derecho a las sociedades, bueno, los que pensamos el periodismo desde ese lugar, la verdad que nos atormenta lo que está sucediendo en el Frente de Todos, porque por otro lado, Patricia Bullrich ni se hace estas preguntas, dice, ya está, es esto, es contra ellos de este modo. ¿Cómo ves ese derrotero que va a tener hasta el 2023 el Frente de Todos con estas posibilidades que yo te doy? Sí, ahí las dos coaliciones tienen un punto en común y que es un componente que se volvió su propio pecado, que es la horizontalidad. Recién hablábamos de que Juntos por el Cambio no puede terminar de matar a Mauricio Macri, y al mismo tiempo el Frente de Todos no puede generar un liderazgo único, es lo que le ha costado este peronismo coalicional. El peronismo tradicionalmente ha tenido un liderazgo, ha formado coaliciones para ganar elecciones, pero después ha gobernado con unicidad del mando. Y esta es la primera vez en la historia en que tenemos un peronismo con varias patas en una mesa, y le está costando eso, le está costando. Más allá de la institucionalización, yo vi y seguí bastante el tema porque es uno de los temas que más me interesa. Vos podés tener una coalición muy institucionalizada con órganos internos, con procesos, como el Frente Amplio, que hoy ya es prácticamente un partido político en Uruguay, ¿no? Ahora, por ahí nosotros no necesitamos una coalición estilo Frente Amplio, por ahí alcanza con una mesa de los lunes y esa es la institucionalidad que necesitamos para que funcione, y eso está claro. Lo que sí le está faltando al Frente de Todos es un proceso interno de funcionamiento. No tenés que tener algo redactado, escrito, formalizado frente a escribano para eso, sino simplemente tener líderes y después ejecutores de esas decisiones. Lo que pasa es que no quedan claros los liderazgos, la ejecución de las decisiones la hacen los propios líderes, de ahí para abajo no hay delegados, no hay responsables, no hay segundas líneas, falta conducción política y el peronismo está pecando de eso. No, pero aparte, Facundo, me parece que a mí se me pasó, pero lo meto ahora en el análisis. Todos pensamos en el Frente de Todos como una lógica tripartita de manejo de poder, ¿no? Alberto, Massa, Cristina. Sí. Pero hay un cuarto jugador que son los gobernadores del PJ. Sí. Que en los análisis muchas veces se terminan obviando, como que no se les presta atención. También los gobernadores hacen mucho por esto, ¿no? Porque no sé qué pasará en otros países, pero yo te lo digo por experiencia personal periodística, lo que cuesta hablar con un gobernador haciendo periodismo en la República Argentina. Me canso de llamarlos, me canso de invitarlos, de hablar de obra pública, de lo que pasa en su provincia, de la relación con el Ejecutivo Nacional. No hablan, hablan muy poquito, pero somos políticamente tienen un peso. Sí, somos más fáciles los politólogos ahí. Sí. Bueno, a ver, es que en su momento Alberto era el responsable, el delegado, el líder de los gobernadores. Cuando lo ungen candidato, hubo un operativo clamor atrás y los gobernadores dijeron, bueno, listo, vuelve el peronismo tradicional, volvemos nosotros. Y ahí es donde Alberto me parece que falló. Cuando comienza su discurso diciendo yo voy a ser el presidente federal, yo voy a ser el presidente del federalismo, voy a ser el presidente de los gobernadores, después los gobernadores dejaron de estar en la mesa de decisión y ahí es donde justamente el Frente de Todos falla en encontrar mecanismos de funcionamiento. Entonces hay mucho operativo clavo, mucho discurso, pero después en el hecho de la gestión diaria de la política, la gestión política, no la gestión de las políticas públicas, pero sí la gestión política del acuerdo de gobierno, eso no funcionaba. Entonces cuando vos no llamás a los gobernadores para sentarlos para tomar una decisión, sino que los llamás cuando te están quemando las papas, entonces después inevitablemente en un momento te van a soltar la mano. Y es un poco lo que está pasando ahora.
Vos ves ese cuarto jugador, ese jugador existe como cuarto jugador y no como una de esas primeras patas, porque en algún momento Alberto rompió ese vínculo que había generado. A eso se suman un montón de condicionantes, ¿no? La crisis económica, el peronismo, un peronismo que no puede controlar la inflación es algo que históricamente no ha pasado. En el momento que tuvo que enfrentar la inflación, aplicó políticas de ajuste y contuvo el consumo con convertibilidad. Hoy está aplicando políticas de ajuste similares, lo que pasa es que no tiene convertibilidad, entonces el consumo se deteriora. Claro. Ahí estás afectando la base programática, política y electoral del peronismo, y a ese peronismo le cuesta gestionar al peronismo en la escasez, le cuesta un montón. El radicalismo lo ha hecho, ha sido generalmente el partido histórico de las decisiones difíciles en términos económicos y ha pagado electoralmente eso con un costo muy grande. Pero el peronismo siempre ha arreglado la economía y se está derribando con esto uno de los mitos fundacionales del Partido Justicialista y de la política argentina. Entonces ahí es donde les está costando esta confianza en el curso de acción que se está tomando. Por eso te decía, la horizontalidad le está costando mucho al peronismo, le está costando gestionar la escasez, le está costando no poder replicar los indicadores macroeconómicos en una buena microeconomía, y en ese escenario, el escenario está totalmente abierto en términos electorales para el año que viene. Entonces de repente un embajador, o sea, es la primera vez en la historia argentina que aparece un candidato presidencial que viene de una embajada. Sí. O era un presidente de Cámara de Diputados, o era un gobernador, o eventualmente algún intendente, senadores tal vez, pero de una embajada. Eso habla también de una falta de renovación interna de liderazgos que genere alternativas. O sea, podemos llegar a tener, y se está hablando de un dirigente que ya fue candidato presidencial en el 2015 y puede volver a ser en 2023. Claro, pero que pasaría a ser la renovación, ¿entendés que es muy loco? Porque desde la lectura que estamos armando, yo digo, bueno, a ver, Cristina se corre, Alberto dice, bueno, fui transicional y hasta aquí llegó mi amor. Guado, Massa, algún gobernador y Scioli. La lectura periodística sería, bueno, en este momento, para la política argentina, estos 4 candidatos, ponele, son la renovación del Frente de Todos y la renovación del peronismo. Pero Scioli, señor, vino, ya estaba. Es que ahí el único de renovación que tenés es Guado. Claro. Por el resto, o ya fueron candidatos presidenciales, o salieron y volvieron a entrar, claro. O sea, son la generación del 2001. De hecho, Cristina, Macri, Scioli, Massa, incluso Massa por ahí es un poco posterior, pero son todas la generación que puso al país de pie después del 2001. Sí. O sea, a esa generación es la que 20 años después le está diciendo, mirá, es medio como tu última chance, entonces están jugando el todo por el todo. Pero de atrás no viene una generación formada por esa generación del 2001 que pareciera empezar a despuntar y a decir, no, el camino es por acá, el curso es por acá. Por eso acá hay similitudes, me parece, entre las dos coaliciones. Las dos tienen dificultades con la horizontalidad, las dos tienen dificultades con la renovación, las dos tienen dificultades con el mecanismo de funcionamiento interno. Ahora, eso hace que las coaliciones, y acá sí hay una defensa corporativa del tema, eso hace que las coaliciones sean un mal que hace que la política no funcione. No, todo lo contrario. Las coaliciones son justamente una solución a un problema que es la fragmentación. Cuando vos tenés muchos actores, hay que encontrar mecanismos de coordinación para que tomen decisiones juntos y planeen estrategias y diseñen cursos de acción. Pero las coaliciones siguen siendo un mecanismo adecuado. Lo que ocurre es que están teniendo problemas de funcionamiento interno que, bueno, eventualmente tendrán que ser considerados para mejorar a futuro, porque es un proceso del cual Argentina no creo que salga. O sea, la política de Argentina va a seguir siendo coalicional y en gran parte del mundo está siendo así. Facundo, una más y después, bueno, anda a disfrutar de fin de semana, pero bueno, no te la vas a llevar de arriba, digo. No. El politólogo. Cuando termina de estudiar, soy politólogo, no sé, los huevos, los padres, si los tenés en vida, lloran, te abrazan amigos, sos politólogo. Sí. Lo que después empieza a preguntar durante toda su vida profesional es por qué los líderes terminan su liderazgo cuando terminan ellos este recorrido por el planeta Tierra. ¿Esa es la pregunta del politólogo? Es una de las grandes preguntas del politólogo y de la ciencia política, sí. Es una de las grandes preguntas, de la misma manera que también es una de las grandes preguntas saber cómo un líder de repente se convierte en líder y a veces pasa de la noche a la mañana.
Y ahí es donde nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, nadie vio venir a Bolsonaro, o sea, pensamos que era una jodita y quedó. Igual con Trump, igual con... Zelensky te sumo ahí. Claro, Zelensky, igual con Milei. O sea, siempre pensamos, de hecho yo, cuando empecé a ver los números, lo primero que dije fue, el federalismo va a ser un freno para Milei, porque no va a tener capacidad de construir en el interior, y el federalismo electoral va a ser un freno. Y de repente el tipo aparece tercero en todas las encuestas, ya tiene partido presidencial, es cierto que empezó a crecer un poco su imagen negativa, pero en este escenario es un tipo que por ahí de un zarpazo termina siendo puede terminar siendo una jodita y quedó. Pero sí, coincido con vos, ¿no? Pero nadie cede, nadie cede, o sea, todos están, viste, desde Ricardo Corazón de León hasta podemos pasar por Napoleón, y terminamos con cosas más actuales, pero ahí algo pasa, ¿no? De no dejar, no correrse y decir, bueno, a ver, construyamos el crecimiento de nuestro partido. No sé, la mayoría termina en esa, ¿viste? Sí, totalmente. Eso es algo que es común en grandes partes del mundo, pero en América Latina creo que también tenemos una tradición muy fuerte de liderazgo fuertes. Los estados-nación se construyeron en torno a líderes que eran líderes militares. Todos tuvimos un militar independentista que nos liberó de España o de Portugal, y a partir de ahí la política se construyó en torno a liderazgo. Eso es algo que América Latina tiene y es muy característico. Pero ahí también es interesante lo que decías respecto a la pregunta para politólogos y politólogas, y se conecta mucho con la psicología. Hay algo mucho de la psicología, no la psicología de las masas, sino la psicología de los liderazgos, de cómo piensan, cómo conciben, cómo se construyen, cómo ven oportunidades, cómo surgen, y después eventualmente cuando tienen que dar un portazo y salir, o como comenzamos charlando al principio, dejarse matar. Facundo, muchísimas gracias por estos minutos, buen fin de semana y bueno, pasala lindo. Muchas gracias por el contacto, un placer conversar con vos como siempre, bueno, también que disfruten el fin de semana y a disposición cuando gustes conversar. Un gran abrazo. Gracias. Quien está hablando con nosotros era Facundo Cruz, quien es politólogo, consultor, investigador y además es profesor universitario en la UBA y en la Torcuato Di Tella. Escribió 2 libros, Socios pero no tanto, y el último, Después del terremoto, que es una descripción de lo que sucedió en la República Argentina cuando había un presidente que se llama Fernando de la Rúa y que en el 2001 se fue en helicóptero. Facundo Cruz aquí en Paso a Lores, y nos quedamos hasta las 13 en AM 1420 con vos.